Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Destruirá los laboratorios y depósitos de narcóticos en territorio venezolano, como ha hecho en 3 ocasiones en el Mar Caribe. El gobierno de los Estados Unidos retiró a Colombia la certificación que se otorga a los países que combaten el narcotráfico. Tyler Robinson fue acusado formalmente en el estado de Utah del asesinato del activista republicano Charlie Kirk y los fiscales anunciaron que pedirán la pena de muerte. Un hombre de 71 años de edad, que fue arrestado inicialmente frente a la carpa en la que murió Kirk, confesó que trató de distraer a la policía para facilitar la huida del asesino. El ejército de Israel comenzó la ofensiva final en la Franja de Gaza para derrotar definitivamente a los terroristas de Hamás. Sin embargo, el secretario de Estado Marco Rubio advirtió que Hamás todavía tiene aún una última oportunidad de aceptar las condiciones para la paz. Por otra parte, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó esta tarde un documento de 72 páginas en el que acusa al gobierno de Israel de crímenes de genocidio en la Franja de Gaza. El presidente Donald Trump llegó hoy a Londres para reunirse con el rey Carlos III y con otros miembros del gobierno británico. El actor Robert Redford falleció a los 89 años de edad. Investigadores del Congreso descubrieron que el asesor médico Anthony Fauci envió varios correos electrónicos durante la pandemia con instrucciones concretas para que fueran borrados después de ser leídos, lo que constituye una violación de la ley federal. El presidente Donald Trump demandó al diario New York Times por libelo y difamación y exigió una indemnización de $15,000 millones. Y Haití, tierra de nadie, más de 50 personas fueron asesinadas la pasada semana en Haití por bandas criminales. Bueno, amiga, qué tardecita esta, ¿eh? Sí, no. Estaba yo muy pendiente de lo que ocurriera con lo que está pasando con el asesino, presunto asesino de Charlie Kirk. Agustín, porque ¿te acuerdas que ayer comentábamos tú y yo decía que me habían llamado poderosamente la atención muchos detalles que no me encajaban para que fuera un individuo solo? Y me acordaba de las palabras ayer de Don Bongino, del subdirector del FBI, en la que decía que había o que estaban, en este caso, persiguiendo quizá una red más amplia, fueron sus palabras, de personas que pudieron o tanto instigar el asesinato o ayudarle en la universidad para que pudiera cometerlo. Y bueno, pues aparentemente ha habido ya en el día de hoy ciertos avances hacia ese lado. Él sigue sin cooperar con las autoridades. Aparentemente el compañero sentimental con el que vivía es el que está aportando más datos. Hoy se aportó una nota que decía cómo acabar con Charlie Kirk. Pero esa línea en la que se mantiene todavía abierta de personas que hayan podido colaborar o instigar en ese asesinato es la que yo creo que debemos estar muy pendientes a pesar de los cargos que le haya impuesto el fiscal en el que en el día de hoy ha pedido la pena de muerte. Yo creo que sí, pero al mismo tiempo tenemos el caso de este hombre, un hombre de 71 años de edad, estaba parado aproximadamente a unos 15 pies de distancia de Charlie Kirk. Cuando Kirk cae al suelo por el balazo, el hombre empieza a gritar y a llamar la atención de la policía y a decir, fui yo. La policía inicialmente lo arresta, pero se dan cuenta de que el hombre no tiene ningún arma, no tiene ni un revólver, ni una pistola, ni un rifle. Lo llevan a la comisaría de policía y se dan cuenta de que no era el asesino. Lo liberan. Y luego, bueno, al día siguiente fue detenido, fue entregado por su propio padre, Tyler Robinson. Ahora resulta que a este sujeto, al hombre de 71 años, lo acaban de acusar esta tarde de obstrucción de la justicia. Y yo me pregunto, ¿se conocían? ¿Pertenecían a un grupo? ¿O este hombre actuó por cuenta propia y es un loco? No sabemos. Y en esa circunstancia un loco así, o sea, está todo como muy raro. Esto me recuerda, ¿sabes aquí? Al asesinato de Miguel Uribe Turbay, sí, donde hubo gente también que detuvieron en el parque, pero que estaba tratando de disuadir a las autoridades de que persiguieran para facilitar la huida. El hombre ha confesado que él hizo lo que hizo en el momento del asesinato para distraer la atención de la policía y facilitar la huida de Kirk. Pero ¿facilitar la huida de quién? O sea, si este hombre, vamos a suponer que tú y yo estamos en la vía pública y de pronto frente a nosotros asesinan a alguien con un rifle desde una distancia. ¿A quién se le ocurre distraer a la policía para que el asesino pueda escapar? O sea, son cosas que no tienen absolutamente ningún elemento de lógica.
No tiene ningún elemento de lógica, pero yo insisto que además fue muy específico Bongino cuando dio dos casos. Dijo, es una investigación abierta porque creemos que puede existir una extensa red, y utilizó la palabra extensa red de instigadores, por un lado, y de personas que le ayudaran en la universidad. Luego está el hecho del rifle en sí. El rifle, cuando el hombre baja del techo, hay varios videos donde se le ve descolgándose del techo y tirándose a la grama, a la hierba, y llevaba una mochila, pero no llevaba ningún rifle. Luego el rifle aparece horas después en unos arbustos en la misma dirección por donde él escapa. Y bien cubiertito con una toalla. Pero el rifle, cuando lo encuentran, está armado. No tiene sentido. No está desarmado, está armado, está en toda su extensión, en su máxima extensión. Nadie que huye con un rifle en pedazos luego lo vuelve a armar. Y aparte que no tiene sentido porque ese rifle, según estaban comentando, es un rifle extremadamente pesado. Es un rifle que es muy complejo para poder incluso movilizarlo. O sea, si tú no tienes pericia, si tú no tienes experiencia, el mismo dato que yo te daba ayer, sigo manteniéndolo en el día de hoy. Señores, una persona neófita que no es un tirador profesional, con los nervios de un acontecimiento de estar a punto de asesinar a alguien, independientemente de quién sea, con una carpa, con 3.000 personas en los alrededores, con movimiento, que tampoco es que estuviera estático, aunque estuviera sentado, movía la cabeza, se levantaba, tiraba una gorra. Quiero decir, la pericia, Agustín, para poder atravesarle la aorta, a mí me sigue... 600 pies de distancia con un solo disparo. Por eso te digo, porque en el caso de Butler, Pensilvania, fueron varios disparos hasta que finalmente se logró acertar la oreja por unos milímetros la cabeza de Trump. Pero aquí estamos hablando de un solo disparo. Y luego además los cambios de ropa, y luego además la forma en la que se descuelga del edificio. Todo imágenes lejanas, porque solamente hay 2 o 3 que se le ve la cara a través de las cámaras Ring. Hay muchos datos que a mí ayer me seguían pareciendo que me faltaba algo, llámalo, no sé, años, llámalo sospecha, mal pensada, sentido común, pero exacto. No, yo no creo que, como tú muy bien dices, ese punto del arma tenga sentido. Nadie desarma un arma y arma un arma en el momento de una huida. Pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar, vamos a ver. La policía aparentemente está investigando a unas 15 o 16 personas que pudieran haber tenido algún tipo de participación en el hecho. Y los cargos muy interesantes, porque son cargos de homicidio agravado, descarga agravada de arma de fuego, obstrucción de la justicia, pero hay 2 cargos particulares que son de manipulación de testigos. Uno, porque aparentemente le habría dicho a la parejita esta que tenía que borrara los mensajes, y otro concreto que le dijo que tenía que guardar silencio. Claro, de todas maneras, estos cargos de segunda y tercera categoría los ponen ahí en un momento al principio, pero el cargo por el cual van a buscar la pena de muerte es el asesinato premeditado con alevosía. Ahora te pregunto, si aparecieran dentro de esa investigación más autores o un autor intelectual o autores intelectuales, se pueden sumar también, me imagino, que a esos cargos. Porque ya cae entonces bajo la sombrilla de conspiración, ya sería accessory to a homicide, o sea, una persona que conspiró, que tal vez financió, que tal vez ayudó. Pero puede ser considerado con el mismo cargo, o sea, no apretar un gatillo, ser el autor intelectual. Claro. Por supuesto que sí, Y no disminuye el hecho de que haya tenido, si es que lo tuviera, que haya tenido cómplices, no disminuye el grado de culpabilidad. A menos que se pueda demostrar en el futuro que él simplemente estuvo en el techo pero no disparó y que disparó una tercera persona. Si es así, bueno, entonces esa tercera persona, si la arrestan, es la que va Él ha guardado silencio, que eso está raro, no ha dicho absolutamente nada. Y mientras tanto, una de las cosas que me llamó la atención es que se le salió, como quien dice, el tiro por la culata, porque Turning Point USA se ha convertido ahora en una fuerza de guerra para la generación Z. Hay cerca de 32.000 solicitudes en las últimas 48 horas para abrir en los colegios y en las universidades más centros de El sábado eran 16.000 y ya se ha duplicado. 32.000 peticiones de abrir oficinas y abrir capítulos en diferentes lugares. Sí, esta organización ahora va a convertirse, va a ser probablemente la organización conservadora de mayor impacto a nivel social y a nivel universitario en los Estados Unidos. Bueno, pasemos a la flotilla naval en el Mar Caribe, que todos los días produce noticias, es como una caja de regalo que uno la abre y todos los días tiene algo dentro nuevo. Hoy, a mediodía, pues el presidente Trump anunció, ya el presidente creo que
preparándose para viajar a Gran Bretaña. Sí, pero ya está viajando para allá. Exacto. Cuando se preparaba para viajar a Gran Bretaña, pues anunció que una tercera embarcación cargada de drogas había sido destruida por el Comando Sur, o sea, por barcos bajo el Comando Sur, y que el comentario es interesante porque Trump dice, de la misma forma que estamos destruyendo droga y embarcaciones que las transportan en el mar, vamos a destruir los depósitos y los laboratorios en tierra. No, a mí eso me parece que es una precisión. Y dentro de lo que dijo también, a ver qué te sugiere a ti esta frase. Yo lo comentaba esta mañana con un experto que me había llamado la atención. Él dice en la rueda de prensa, le vuelven a preguntar, a insistir, oiga, pero está muy bien lo que están haciendo, pero ustedes tienen realmente pruebas de que esta gente son narcotraficantes y que ahí hay droga. Dice que y sí. él dice que sí, pero no solamente dice que sí, que ahí es donde quería llegar. Dice, no solamente... antes de entrar aquí a esta rueda de prensa me han mostrado un video donde yo veo una lancha desde el mismo instante que sale hasta cómo atraviesa, hasta cómo llega a las comunicaciones y tal. Eso lo que hizo fue de una forma... Y nos dan información de adentro. Ahí estoy, ahí es donde yo quería llegar. El tema es que no solamente está diciendo que tienen todas las pruebas, sino que le está diciendo abiertamente al régimen que tienen un topo, que tienen una persona desde adentro que les está informando, que sabían a qué hora iba a salir, cómo iba a salir, de dónde iba a salir esa lancha y que les permitió grabarlo desde ese primer momento hasta que la detonaron en el agua. Fíjate, nosotros tratamos de conversar hoy con el periodista Casto Ocando, pero Casto está de viaje y está en carretera y no era factible la comunicación. Casto difundió hoy el avance de lo que va a ser su video de la noche. Creo que el programa de Casto sale en vivo por la noche. Y Casto difundió un videito corto promoviendo el video de la noche donde él entrevista a un señor y este señor aparentemente es el propietario de una finca en la misma línea fronteriza. O sea, la frontera entre Colombia y Venezuela pasa por el lindero de su finca. Una finca parece con cierto tamaño grande. Y él dice que Diosdado Cabello personalmente le ofreció dinero para que él se sumara al narcotráfico y permitiera a través de su finca el tránsito de la droga de Colombia para Venezuela. Es interesantísimo, el videito es corto y exhorto a las personas que son seguidoras de Casto Ocando y aquellos que no lo sean pues lo pueden hacer, que lo busquen esta noche para que lo vean. La entrevista es un hombre bajito, medio calvo, el entrevistado, no Casto, el entrevistado, y el entrevistado da una serie de detalles con nombres y apellidos, la localización, dónde está, esto está en el estado Apure. Yandri, Apure es un estado fronterizo, sí. Apure, no estaba seguro, Apure me parece que dijo el hombre, que dice toda la droga que entra de Colombia a Venezuela, entra de los productores colombianos, a través de las guerrillas, al ejército de Venezuela. Dice, el director, jefe, capo de Tuticapo, del cartel de los soles, es Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. Claro, es el que más relación ha tenido. Exacto. El otro es y esto data de la época de Hugo Chávez, cuando Hugo Chávez combinó al general Hugo Carvajal que armara un esquema de narcotráfico. En ese momento Venezuela ni producía droga, ni vendía droga, ni transportaba droga. Pero Chávez le da la instrucción con doble propósito, minar la sociedad americana, crear aquí un estado de violencia, producir crimen, desestabilización, intoxicar y enfermar y envenenar a la juventud y al mismo tiempo buscar las amplias riquezas. Balones de oxígeno. Exactamente, el dinero en efectivo producto de la droga. Entonces, Hugo Carvajal, viviendo Chávez y gobernando Chávez Venezuela, Hugo Carvajal es el que se acerca a los carteles de la droga en Colombia y establecen estos nexos y se va creando poco a poco con diferentes generales, diferentes comandantes, gobernadores de estados fronterizos, se crea lo que hoy se llama Cartel de los Soles. Bueno, pues aparentemente esta finca era un punto importantísimo por cuestiones topográficas o geográficas y Diosdado Cabello trata de convencer y de darle una cantidad de dinero a este dueño, a este propietario, para que él se convierta. Al final Castro le dice, bueno, si lo atrapan, ¿tú estarías dispuesto a testificar en el juicio? Dice, absolutamente, yo estoy dispuesto a testificar hasta donde haya que testificar. Tú sabes, Agustín, ¿cuántos de los que testificaron en el juicio del Chapo Guzmán, cuando fue hace 2 años, 3 años,
estarían dispuestos, o ya que sí, además la Fiscalía ya tiene esos, o sea, ellos negociaron parte de la información que ofrecieron a cambio del beneficio de sus penas. La mayor parte de ellos eran narcotraficantes, o sea, eran gente que traicionó al Chapo Guzmán, pero eran participantes en ese negocio del cártel de Sinaloa. Esa gente está toda dispuesta a hablar, pero aparte ya tienen los indictments y ya tienen los, ¿cómo se dice?, la información firmada de ellos, que delatan al resto. Pollo Carvajal sigue hablando. Sí. El Mayo Zambada sigue hablando, aunque esté diciendo que no. El señor Saab, Cliver Alcalá, el general. Cliver Alcalá, okay. Saab, que dicen que no, hasta el momento en que se lo pudieran llevar, hasta la Traviata cantó ese, o sea, a todo. Es decir, ellos tienen, y es algo muy interesante que yo conversé en una ocasión con Bob Potash, que es el jefe de Southern Manhattan del FBI, en el contexto del FBI. ¿Sabes cuánto les lleva una operación a ellos? 8 o 9 años. Claro. Es decir, esta gente tiene infiltrada eso no es fácil, en todos los sitios, y no te puedes imaginar los grados de infiltración para poder llegar al momento donde digan, ¿saben el qué? Fírmeme esto y ya tengo un topo aquí, tengo otro topo acá, y son los que les están brindando información a ellos. Porque hoy en día con los satélites, con los drones, con todas las redes electrónicas, se hace un trabajo bastante fácil, pero si no hay infiltración humana, claro, no hay infiltración humana, porque un dron no puede testificar en un tribunal. Un satélite no puede testificar. Quien puede testificar es la persona que en el día a día conversa, por ejemplo, como este terrateniente, este propietario de esta finca, que tuvo conversaciones con Diosdado Cabello. Cambian rutas, cambian satélites. Por ejemplo, en la época del Chapo tenían que tener a la persona como informante, por ejemplo, que les llevaba a Haití, que les llevaban toda la parte tecnológica, porque ellos, todos los servidores estaban en Israel. Y entonces cada 2 por 3 tenían que cambiar en ese momento ¿cómo se llamaban? No eran los iPhones, eran las, ¿cómo se llamaban estos otros teléfonos? Las Blackberries. Los Blackberries. Tenían que cambiar las Blackberries como una vez al mes, etcétera, los tiraban para que no los rastreen. Exacto. Entonces, por eso necesitan el topo. Así es. Bueno, esto se está tornando verdaderamente interesante. Yo tengo, Marian, una teoría que mientras el presidente Trump continúe por Europa, o sea, en este caso está en Gran Bretaña, no va a pasar absolutamente nada. Yo creo que el presidente regresa a los Estados Unidos el jueves, y a partir del jueves, bueno, pues ayer yo le hice una pregunta un poco tramposa de mi parte al coronel Luis Quiñones, y le dije, coronel, si yo le fuera a enviar a usted y a su familia con todos los gastos pagados a la isla de Vanuatu, en el Océano Pacífico al sur, allá donde no hay nadie, o sea, lo llevan en un barco, lo dejan ahí 3 semanas y lo van a recoger 3 semanas después, y usted va a estar en unas vacaciones maravillosas, paradisíacas, pero no puede tener contacto con nadie porque no hay internet, tiene que estar 3 semanas aislado, disfrutando de la playa y del turismo. Le voy a dar 2 fechas de viaje. Va a estar las próximas 3 semanas, desde hoy hasta el 10 de octubre, o de lo contrario, del 10 de octubre hasta noviembre. Y me dijo, no, estaría de octubre a noviembre, pero necesito estar por acá las próximas 3 semanas. Ajá. ¿Tú crees que es casual el hecho, porque aquí nadie da puntada sin hilo, ¿tú crees que es casual el cambio justo del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra? En el caso de Venezuela... Porque me está mandando un mensaje muy potente. Sí. En el caso de Venezuela pudiera ser hasta una coincidencia de espacio y tiempo, pero el cambio no se produce por un capricho, el cambio no se produce por un deseo de gastar dinero en logotipos, porque cuando se cambia el nombre de una empresa, cambia todo. Y se cambian los papeles y se cambian todo lo que está impreso que tiene un nombre, Departamento de Defensa, y hay que botar todos esos papeles para imprimir nuevos memorandos, nuevas litografía con el Departamento de Guerra, con el nuevo logotipo. Eso tiene un costo de miles de dólares. En el caso de un ministerio de un país como Estados Unidos, los gastos pueden ser de cientos de miles de dólares. Esto no se hace por gusto, ni por capricho, ni por una tontería. Yo creo que fue una conjunción de factores para enviarle un mensaje a Rusia, enviarle un mensaje a Irán, a los chinos y por supuesto a Venezuela, que es lo más inminente, ¿no? Lo que estamos en este momento viviendo. Pero y la última pregunta que yo me comentaba esta mañana, tuve la oportunidad de hablar con Pedro de Mendoza, y le preguntaba, le decía, ahora que acabas de llegar
aquí y que os estáis organizando como oposición, que decís que ya la transición está hecha y que todo está diseñado, incluso las primeras 12 horas, las siguientes 24 horas, etcétera. Un régimen no se hace fuerte, Agustín, solamente porque trabaje desde adentro. O sea, Caracas se ha convertido en lo que es, tristemente, por la fortaleza de la forma en la que han trabajado, han sido opresores con la oposición, se han convertido en eso, en una dictadura. Pero también los hacen fuerte la gente que está fuera. Y yo le decía, esto está muy bien, que se acabe con el cartel de los soles y con Maduro, y después de Maduro que vayan cayendo toda su cúpula, porque si no, no tendría sentido. Pero muerto el perro, se acaban las pulgas, o van a tener que hacer una limpieza externa en Washington de todos esos aquellos que les han hecho igualmente fuertes. A mí me parece que hay que hacer una limpieza mucho más profunda. O sea, siempre se hablan de estos tres chiflados, Maduro, el otro y el padrino y el Diosdado. Sí. Pero ahí, alguien los ha hecho fuertes. Mira, el comisario Iván Simonovic, que tiene probablemente el expediente de inteligencia más nutrido, más gordo, más detallado de todo esto, nos dijo a Carlos y a mí la semana pasada en este mismo programa, hay como 200 personas, de las cuales 50 o 60 son los peces de mayor importancia en el arrecife, ¿verdad? Esto es un arrecife. Sí. Entonces está el tiburón, está la morena. La estrella de mar. La estrella de mar es de la segunda o tercera categoría, pero es parte del arrecife, como está el caballito de mar también. Hay una langosta, un camarón. Usted no sabe la cantidad de estrellas de mar que yo veo aquí en Miami, en Washington. Bueno, pero mira, hay gobernadores, está el plumífero fiscal, hay jueces, hay carceleros, están las personas que son los torturadores de las cárceles, los señores del Tribunal Supremo, del Consejo Electoral, los hermanos Rodríguez. Hay tal vez 50 o 60 personas, algunos de los cuales cuyos nombres no conocemos, y luego puede haber 200 o 250 personas más en diferentes peldaños de la escalera que tendrían que ser completamente depurados. No necesariamente todos van a ir presos, pero todos tienen que ser eliminados de una posición de comando, de una posición de fuerza. Y luego ver cómo se arma de nuevo un ejército profesional, una policía profesional, una fiscalía profesional, una judicatura limpia para poder enderezar aquello. No va a ser fácil. Y embajadores que sean limpios también, porque el problema es Washington, el problema es los embajadores que han tenido en Washington. No es de un día para otro que se logra eso, y después que esté Maduro fuera y los otros dos, ahí es cuando empieza el trabajo difícil.